buenos días. Qué hermoso. Hoy me gusta estar en Buenos Aires. El día está hermoso. Y agradezco a Dios también la posibilidad de poder compartir estos momentos con ustedes. Creo que la mayoría sabe que no soy ni teóloga ni predicadora, soy docente. Así que en general me siento más cómoda con una tiza en la mano, pero bueno, voy a tratar de compartir con ustedes algo de la palabra de Dios y el título del permiso. Tengo que buscar el control, que ya empecé mal. ¿Vieron esto en el aula? No hay problema. El maletín está a mano. Tengo que buscar el control para poder manejar el power. Aquí está. Bien. El título de la exposición que quiero compartir en esta mañana con ustedes es Miedo líquido versus paz sólida. Y creo que el texto que elegiste para leer, Gisela, la música, todo nos ha puesto en el contexto de esto que quiero compartir. Quizá ustedes han visto algún videíto en YouTube de esta gente que se hacen llamar 7.000 millones de otros. No sé si vieron. Es un equipo de documentalistas que recorren el mundo haciendo preguntas, las mismas preguntas a todas las personas, y después compilan por temas cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, le preguntan a la gente ¿qué te hace feliz? Entonces todo el mundo responde brevemente y ellos compilan. Bueno, yo les quiero pasar así 2 minutitos, porque el compilado completo dura como media hora, de ¿a qué le tenés miedo? Esa es la pregunta. Vamos a tratar de ver, van a ver en otro idioma, o sea, las personas hablan en otro idioma, van a tener que leer el subtitulado, porque no hay manera. Entonces, no sé si lo tenemos, esperamos, bueno. Muy interesante. Vayan pensando ustedes, ¿a qué le tienen miedo? Piénsenlo. Creo que todos le tenemos miedo a algo. Y las respuestas podrían ser muy variadas. Yo puedo contarles a qué le tengo miedo yo, a las víboras. Le tengo miedo a la ciudad, porque yo soy del campo. Así que siempre estoy como aprensiva y si tengo que andar sola más. Así que todos tenemos nuestros miedos. ¿Listo? Vamos a ver. Najviše se plašim, evo ovako, žene, lepih žena i nestašica para u Srbiji. Toga se najviše plašim. Inače sve drugo najlepše u životu. 我最害怕的就是我爸爸妈妈不在的害怕嘛，其他我什么没害怕嘛。እኔ በህይወቴ ገደል ብቻ ነው የምፈራ፣ ሌላ አልፈራም። ውሃም አልፈራ፣ ማንኛውንም አልፈራ። Ma grande peur, c'est de ne pas pouvoir voir mes enfants grandir. Einsam zu sein an dem Tag, an dem ich sterbe. ខ្ញុំខ្លាចបំផុតក្នុងជីវិតខ្ញុំខ្លាចតែកើតសង្គ្រាមម្ដងទៀតខ្ញុំអានទាំងខ្លាច La plus grande peur, c'est que la terre se craque derrière moi, sous mes pieds. Puis je dois courir, tu vois, et la terre craque, 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 craque derrière. Que me saquen una muela. That my son marries a woman I don't like. That would be very hard because he's the only son I have. I don't have any other children. And that's all. Mi mayor miedo, pues soy muy miedoso. Yo creo que la tortura. Me parece una cosa que tiene que ser espantoso. El miedo más importante es la tormenta, cuando se arma la tormenta, ese es el miedo que tengo. Siempre tengo miedo de que nos pase algo a la familia. Jau gaburu tai ka guria gaburu na valeri kai to ko pa ure bara guria. Ka guluina pakala ya gira gora guria goi. Abeta kaptana.
Не боялась раньше, была смелая, и сейчас никого не боюсь. Если кто ко мне, так меня боятся, а не я их боюсь. Ai, tenho muito medo de estar de noite sozinha. Isso tive sempre. Sai a última pessoa da casa, fecha a porta para dentro. É assim. Miɗo wawi haalde ɗum ko hulɓinta kam suudiɓe ɓe e jiyataɓe eɓe kulɓina kam miɗo hula sanne pa ana torri kam ana woodi do kulɓinoɓe kam ɓe eɓe kulɓina kam sanne so jamma wari fa mi ɗanatako 别的我都不怕，我什么都不怕，也就是咱们中国人也就是说没有亏心事，不怕鬼叫门，我谁都不怕，就是说哪怕来个强盗抢我了，那前我都能应付过去，就是变敌人为朋友，我都可以做到，我跟谁都是朋友。 Neko kad umre, jel ovdje sad, kod nas, gdje mi živimo ovdje, ima noću. Kako da ti kažem, ima čak i drogiraši, ljudi što se čak drogiraju, tako mlađi. I plus ima noću, kao vampiri, kao duk, šta znam, ja ne znam. I mi se to plašimo, a plus nemamo čak ni selicu da se vidi, a na sveći. Bueno, podríamos seguir escuchando. ¿Se dan cuenta que son variados los miedos? Y seguro que si preguntara más a fondo aquí encontraríamos una lista bastante grande porque es natural. ¿Dónde aparece por primera vez en la Biblia la idea de miedo? En el Edén. ¿Dónde está esa referencia? Vamos a ver si funciona. Ahí. Se adelantó. Ahí está. En el Edén aparece, tuve miedo y me escondí. Esa frase, tuve miedo y me escondí. Y a partir de esa declaración de miedo, la cosa no ha mejorado, el miedo nunca cesó. Yo creo que a pesar de que la ciencia está más avanzada que nunca hoy, tenemos mejores armas, más vacunas, más cremas anti-age, tenemos inteligencia artificial, pero creo que tenemos más miedo que nunca en esta época. Es una característica de la posmodernidad. Y en parte tiene que ver porque venimos todos cableados con emociones básicas que no elegimos, simplemente las tenemos. En cualquier lugar del mundo donde estemos, aunque no sepamos el idioma, vamos a poder leer la emoción de la otra persona observando su cara. ¿Dónde ven ustedes, en cuál de estas imágenes ven mejor el miedo expresado? En la 4, ¿sí? Desde arriba sería la primera de la izquierda. Ese es el que representa mejor el miedo. Eso es algo que distinguimos. Cuando tenemos miedo, instintivamente todo el cuerpo entra en alerta. Esto se manifiesta de distintas maneras, desde que nos tiemblan las piernas hasta... O sea, el cuerpo se prepara para la huida o para la defensa y nos ponemos pálidos porque toda la sangre va hacia los lugares donde nos va a ayudar a escaparnos o a defendernos. Siempre me acuerdo de la palidez de mi marido cuando nos dijeron que venían mellizos. O sea, fue instantáneo buscar una silla porque no nos esperábamos esa noticia. Y esa reacción de empalidecer o de que se manifieste físicamente es muy del miedo. Y aunque esto forma parte de nuestras emociones naturales, el problema es que el miedo nos lleva a la ansiedad, a la inquietud, a la angustia, a la depresión, a las fobias, el pánico incluso. En esta época es muy común. Nosotros en la universidad vemos cada vez más a menudo algo que no se veía antes y es chicos muy jóvenes con ataques de pánico. O sea, miedos que no se pueden contener. Y
Esto les quiero compartir. No sé si escucharon hablar del sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman. Él ha escrito sobre la posmodernidad como un tiempo líquido, donde no hay nada sólido en qué moverse, y tiene un libro que se llama Miedo líquido, y que justamente trata acerca de todos los miedos de esta sociedad. Y él dice, que todos tenemos miedos, pero que el miedo es más temible cuando es disperso, difuso, sin causa, ronda sin ton ni son. Dice él, miedo es el nombre que le damos a nuestra incertidumbre, a nuestra ignorancia respecto de la amenaza y qué hay que hacer para combatirla. Y pienso qué sabiduría y qué amor el de Dios al dejarnos, por ejemplo, las profecías, que nos anticipan lo que va a venir. Nosotros no necesitamos vivir en la incertidumbre. Sabemos lo bueno y lo malo que viene por delante. Ahora, esto de sentirnos amenazados, ¿les resulta familiar? Hoy hay amenazas por todas partes. Uno nunca sabe en qué momento alguien te puede interrumpir la caminata para pedirte algo. Nos podemos contagiar de algo. Ese es un miedo bastante más nuevo que tenemos ahora, aunque toda la vida pudimos contagiarnos, pero ahora tenemos más miedo. Y lo peor es que hasta tenemos miedo de tener miedo. Y esto les quiero compartir antes de ir a la Biblia. Bauman dice que hay 3 tipos de peligros y son estos. Uy, pasó rápido. El primer miedo que él dice que tenemos viene de las amenazas al cuerpo, a nuestras propiedades. Que me hagan algo, que me golpeen, que me dañen o me entren en la casa. Dice que también le tenemos miedo a los que amenazan la duración y la fiabilidad del orden social, como por ejemplo perder nuestro trabajo o la manera de pagar el alquiler, etc. Y por último, él dice que también tenemos miedo de los peligros que amenazan la jerarquía social, es decir, todo lo que tiene que ver con problemas étnicos, religiosos, que nos hagan ver mal delante de otros, de nuestros pares. Ahora, por favor, abran sus Biblias en Mateo 10, porque Jesús habla de un 4.º tipo de miedo. Un 4.º tipo de miedo. Mateo 10 nos muestra una escena en la que Jesús ha invitado a todos sus discípulos a tener una masterclass ahí, porque los está por enviar a hacer una pasantía, digámoslo así. Antes de irse tienen que hacer una pasantía para que Jesús esté seguro de que están bien preparados. Y les dice algunas cosas como para precaverlos del temor justamente. Y entonces, los versículos 5 al 15, primero les dice a quiénes tienen que dirigirse, qué tienen que hacer y qué no hacer, cómo responder a las personas que los rechazan, etc. Todo bien hasta ahí. Pero después, del 16 al 25, si ustedes se ponen a mirar, les comienza a contar una película de terror, porque les dice lo que va a suceder, les anticipa. Y todas las dificultades, yo supongo que los debe haber tenido así pálidos, como el miedo que acabamos de escribir, porque, o sea, yo no quiero pasar por eso, ¿no? Muy desagradable lo que les anticipa. Y sin embargo, Jesús está usando el mismo esquema de Bauman. En realidad, Bauman está usando el mismo esquema de Jesús, porque él lo dijo primero. Pero fíjense que les advierte de los miedos a las amenazas del cuerpo, cuando les dice que los van a azotar, los van a encarcelar. Les habla de la amenaza a la jerarquía social, cuando dice que incluso sus familias los rechazarían. Ellos iban a perder esa relación, ese grupo de pertenencia por causa de su nombre. Y además
les habla de la pérdida de identidad, la amenaza a la jerarquía social, cuando dice que iban a, por su fe, estar desconectados de todos los demás. Tremendo. Sin embargo, y a esto quiero que nos enfoquemos ahora, versículo 28, hay un cuarto temor del que Jesús les habla y les dice: no temáis los que matan el cuerpo, y yo diría ahí, más bien teman a los que pueden matar el alma. Es otra forma de decirlo pero. No tengan tanto miedo de lo que les hagan físicamente. Ocúpense de aquellos que están queriendo algo que va mucho más allá del cuerpo, y es la pérdida de la vida eterna, de la salvación. Hoy Gisela introducía mencionándonos esto, el tema de la certeza de la salvación. Ahora, fíjense Pablo más adelante, Filipenses 2:12, dice: ocúpate de tu salvación con temor y temblor. ¿A qué se está refiriendo? Dios desea que nos llenemos de angustia, que estemos ansiosos por nuestra salvación. ¿Eso es lo que nos está diciendo? Pueden haber escuchado ustedes incluso muchas personas que parece que conocen la Biblia, pero que viven en una eterna e interna insatisfacción en lo que respecta a sentirse salvos, permanentemente angustiados y angustian a otros, lo transmiten de alguna manera. Yo creo que Jesús realmente lo que quería, y ya lo vamos a ir viendo, es que aprendamos a descansar en la salvación que Dios nos da, no que vivamos eternamente preocupados. Filipenses 2:13 dice que Dios se ocupa y obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Él nos está pidiendo algo, pero Él se ocupa de ayudarnos a conseguirlo. Bueno, volvamos a Mateo 10, versículos 29 en adelante. Jesús no quería, evidentemente, que la pérdida de la salvación fuese causa de dolor, de angustia, de ansiedad, de fobia, porque miren lo que dice inmediatamente después del versículo 28. Ocúpense más bien de los que quieren la perdición de ustedes. Dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. Aún vuestros cabellos están contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Yo me imagino a los discípulos que recién estaban con los ojos desorbitados escuchando lo que les esperaba, y ahora Jesús les habla como si fueran niños, haciéndole referencia a algo que ellos conocen, que son los gorriones que los sobrevuelan todos los días, y le dice: ustedes valen más. Yo me voy a ocupar, solo les estoy diciendo que va a haber momentos difíciles, pero yo me voy a ocupar. Y este gesto tan tierno está en toda la Biblia. Yo sé que si ahora les pidiera, encuentren ya un texto que hable de no temer y confiar. Voy a tener por lo menos uno por cada persona que está aquí. Porque en la Biblia, los que han hecho este recuento, no lo hice yo, pero he leído que hay un texto que habla acerca de no tener temor y de confiar por cada día del año. Hay muchísimos en toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis. O sea, a Dios le importan nuestros miedos. Él nos puso estas emociones primarias. Ojo que el temor no es algo que nació en el Edén, pero el temor es una reacción de autocuidado también, ¿sí? Está bueno tener temor y no caminar solo en un callejón oscuro porque es preservación, ¿no? Está bueno tener miedo de un abismo. Entonces, de esa emoción Dios también se puede hacer cargo y quiere hacerse cargo. Ahora,
Lamentablemente vivimos en un escenario de guerra y hay tormentas y muchos pajarillos caen. Y si tomamos la metáfora, ¿cuántas veces esta misma semana pudimos haber estado en una tormenta? Las tormentas existen. Ahora, Jesús nunca dijo que nos libraría de las tormentas. Él no prometió eso. Pero sí prometió librarnos del temor. Y esta historia tan hermosa que la vivimos contando a los niños y que nos gusta, de Jesús en la barca, calmando el ánimo de los discípulos y calmando la tormenta, eso también es para nosotros. El tema es invitarlo a la barca, que Él ya esté antes de que empiece la tormenta. Eso es importante. Bueno, y Jesús siguió diciendo en el versículo 34, por favor busquen el versículo 34, así como un remate de su masterclass, les dijo, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. O sea, todo venía, muy lindo los pajaritos, pero yo no vine a traer paz. Vine a traer espada. Más adelante, en Juan 16:33, dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En otras versiones dice, tengan buen ánimo, no se me vengan abajo, porque yo lo he hecho, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿qué clase de paz es esa? Que viene en el mismo envase, junto con tormentas, espadas, dificultades. Es rara, ¿no? ¿Cómo sería lo opuesto al temor? ¿Cuál sería una palabra opuesta a temor? Paz, seguridad. ¿Cómo? Amor, confianza. Esos son los opuestos. ¿Cómo se ve esto en alguien que tiene su mirada en Jesús? Yo quiero invitarlos a buscar en Proverbios, capítulo 3, cómo se manifiestan estos opuestos al temor en alguien que confía en Dios. Proverbios 3, versículos 21 al 26. Dice, voy a leer en voz alta, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Primero, guarda la ley y el consejo y serán vida para ti, adorno en tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, te acostarás y tu sueño será agradable. No temerás el pavor repentino ni la ruina de los impíos cuando venga, porque el Señor será tu confianza y Él preservará tu pie de caer preso. Allí está el secreto para no temer. No apartar los ojos de la voluntad del Padre. Me encanta la expresión de Pablo en Efesios 2:14. Él dice, Cristo es nuestra paz. Y esto suena a un lema. Cristo es nuestra paz. Si alguien te cruza por la calle y te dice, ¿cómo haces para estar tan tranquilo, con tanta paz en medio del caos económico que vivimos, la inseguridad? ¿Cómo haces? Capaz que vos le podés decir, Cristo es mi paz. Pero para la otra persona eso no dice nada. ¿Qué significa que Cristo sea nuestra paz? O sea, ¿cuán cercano es a mí para que Él pueda ser mi paz? Miren esta cita preciosa de Elena White que vale la pena guardar. Dice, quienes se tomen de la palabra de Cristo y sometan sus vidas a las órdenes de Él, encontrarán paz y quietud. Nada del mundo puede hacerles apesadumbrarse cuando Jesús los alegra con su presencia. En la perfecta entrega hay perfecta confianza. El Señor dice, y este texto les voy a pedir que lo leamos juntos, por favor, de Isaías, tú guardarás en completa paz
aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea que si yo quiero que Cristo sea mi paz, tengo que perseverar con mi pensamiento en Él y en las cosas de Él. Cuando yo pienso en perfecta paz, pienso en mi ex vecina. Lástima que no se ve bien la foto. Cuando vivimos en México, nos mudamos a 2 casas de Esmeralda. Allí vivía con sus 3 hijas. 2 en realidad, porque una ya se había casado. Esmeralda fue preceptora por muchos años en colegios adventistas, su marido la abandonó, tuvo toda una historia triste, pero ella terminó con una esclerosis lateral amiotrófica. Tengo que leer el nombre, que es tan terrible como la enfermedad. Y ella, cuando nosotros la conocimos, solo movía los párpados. Era el único movimiento que hacía. Pero cada vez que llegábamos a visitarla, tenía una forma de rolar sus ojos y de pestañear. Cuando le preguntamos, ¿cómo estás, Esmeralda? Y ella hacía así, señalando al cielo, bien, gracias a Dios. Era una frase que ya tenía acuñada. ¿Saben en qué se entretenía Esmeralda? Porque su vida era estar así, quieta. La ponían junto a la ventana sus hijas y ella oraba por cada una de las personas que pasábamos por su ventana. Y yo pasaba muchas veces al día porque tenía que ir al posgrado, al trabajo, todo por el mismo camino. Y yo sabía que cuando la veía y la saludaba, ella estaba orando por mí. En eso se entretenía. Recuerdo hasta el día de hoy la tarjetita que hizo escribir a sus hijas dictándoles letra por letra con sus párpados. Las hijas tenían un sistema, le decían 1, 2, 3. Si ella pestañeaba en el 3, era la tercera parte del abecedario. Si pestañeaba en la 1, era la primera. Y así les dictaba. Entonces empezaban a recitar el abecedario. Supongamos que pestañeó en la tercera. Entonces R, S, T, ahí. Entonces la T era la primera letra. Vuelta a empezar. 1, 2, 3. Así les dictó una tarjetita para mí. Siempre que pienso en ella me conmueve esa paz, que no fue desde el momento ahí en que yo la conocí en ese estado. Ella fue desarrollando una relación con Dios que le permitió tener esa paz hasta el último momento, e incluso cuando había tormentas, es muy común, zona de huracanes, se va la luz y se muere el respirador también. Así que ella había aprendido a autocontrolarse para no desesperarse y morir, hasta que podían conectar el aparato a algún alternador, a veces nuestra camioneta, algunas veces la camioneta de ella. Tuvo una vida de paz hasta el día que murió. Yo pienso que ella debe haberse hecho muchas preguntas, muchas, pero las resolvió en paz con su Dios. Y Bauman dice que la única certeza, vuelvo a Bauman, de paso él falleció hace 3 o 4 años, y uno lo lee y dice cómo le hubiera hecho falta un Señor de la paz, porque en sus escritos se ve esta incertidumbre. Él dice que la única certeza en un mundo líquido es la de admitir que mañana no puede ser y no será como hoy. Y él dice, esto es el miedo líquido, es vivir en inseguridad y en incertidumbre. Pero, en contraste con este miedo líquido, Cristo nos dejó una paz sólida. Y podemos vivir en medio de un mundo turbulento con paz. Parece contradictorio, parece que no es de una persona sana, pero se puede, porque la prueba está aquí. Dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando venga realmente un temor repentino? Cuando atendamos el teléfono y recibamos una noticia que no queremos escuchar. Cuando el médico nos diga algo que no es bueno para nosotros.
pienso en Josafat. ¿Se acuerdan del rey Josafat? Cuando recibe un WhatsApp fuerte, inesperado, le avisan, segunda de Crónicas 20, versículo 2 en adelante. No estoy remontando, estoy terminando, aviso, pero quiero ir a Josafat. Le avisan, viene contra ti una gran multitud de la otra parte del mar. Esto significaba invasión, depredación, esclavitud, hambre, vaya a saber cuántas cosas, tragedias. Versículo 3 de segunda de Crónicas 20 dice, entonces Josafat tuvo temor. ¿Era una emoción natural y que correspondía al caso? Sí, él era el responsable de la nación. Tuvo temor. Inmediatamente se tendría que haber desatado el mecanismo de huida o defensa. Pero lo que hace Josafat nos muestra la actitud de alguien que tiene puestos sus ojos en Jesús. Porque lo que dice enseguida es que se humilló, consultó al Señor e hizo pregonar ayuno en todo Judá. O sea, tengo miedo. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Señor, yo no puedo con esto. A Dios, directo, antes de hacer ninguna otra cosa, ni a sus ministros consultó. Tuvo miedo y consultó al Señor. Y después, si ustedes pueden, lean los versículos que siguen con la oración hermosa de argumentación de Josafat. Era un buen argumentador. Señor, por tal razón y por esto, y acuérdate de lo otro. O sea, dialogando con Dios. Pero en el versículo 12, finalmente, creo que tenemos la clave, la síntesis de su oración. Dijo, Dios nuestro, no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. O sea, me declaro impotente, incapaz, pero a ti vuelvo mis ojos. ¿Cuántas veces nos vamos a encontrar ante situaciones límite? No sé si como la de Josafat. Pero el camino más rápido, ese pero a ti volvemos nuestros ojos, debería ser nuestra respuesta instintiva enseguida después del temor. La historia termina así, no vamos a desarrollar toda la historia, pero, a ver, ahí está. Dios le manda una respuesta y le dice, no temáis ni os amedrentéis ante esta gran multitud, porque la guerra no es vuestra, sino de Dios. Primero, es mía, es contra mí, así que quietos. Y segundo, les dijo, no tendréis que pelear en esta ocasión, apostaos, quedad quietos y ved la salvación que el Señor os dará. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos y el Señor estará con vosotros. Qué hermosa certeza, paz sólida versus un temor líquido. Y el final de la historia que todos conocemos es que el reino de Josafat tuvo paz porque Dios le dio reposo por todas partes. Me encanta esa expresión. O sea, descansaron en el Señor y Él no los defraudó. La última canción que ha grabado Santiago Benavides, que es un cantante cristiano, me gusta mucho, tal vez no tanto la melodía, pero la letra me impactó. Dice él, toda la vida es andar sobre el agua. Me hizo acordar a Zygmunt Bauman. ¿Quién dice que no querés tener la vida resuelta de una vez? Pero cada día zafar te lleva entre sueños y la marea, y allí se encuentra su gran belleza. En la confianza está la fiesta. Y de la sorpresa, la fe es la llave. Tú das el paso y el mar se abre. Toda la vida es andar sobre el agua. Andar sobre el agua. El secreto es no desviar la mirada, de Dios la mirada. Toda la vida es andar sobre el agua. El secreto es no desviar la mirada. Dice 2 Corintios 5:7 que
andamos por fe, no por vista. Puede parecer líquido lo que estamos pisando, pero Dios nos promete una paz sólida. Tenemos que aprender a no desviar la mirada de los ojos de Jesús. Amén.